Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Vamos a seguir hablando hoy sobre el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Sabemos que para recibir el Espíritu del Señor es necesario haber nacido o es necesario ser llamados por Dios. Y hablar de la palabra llamado significa invocar el nombre del Señor. Y dice el apóstol Pablo en su parte de Gálatas 3:2, donde dice que son tres palabras que son como la clave dentro de ese versículo, que es recibir, que significa aceptar, acoger y tomar parte. Oír, que significa poner en equilibrio el corazón con la mente. Y también hablamos de la fe, que representa, tanto en el griego como en el hebreo, tienen el mismo significado, aunque se escriben diferentes, y significa fidelidad, credibilidad, firmeza, seguridad y seguridad. Ahora, ¿qué debemos hacer? Estamos hablando sobre qué debemos hacer para recibir el Espíritu del Señor. Habíamos hablado sobre Oseas 11:1, ¿cierto? Donde dice que de Egipto llamé a mi hijo. Pero fíjese que esta mañana estaba leyendo la palabra de Dios y empecé a leer Mateo y me llamó la atención todo lo que el Señor me enseñó a través de los 5 capítulos que leí. Y yo decía, Dios mío, tantas cosas bonitas que hay cada vez que uno da inicio a la lectura de un evangelio o de cualquier parte de la escritura, y uno encuentra que cada vez que uno tiene la oportunidad de leer la palabra, como que un campo más se abre y puede uno ahondar un poquito en el conocimiento del Señor. Y fíjense que me llamó la atención cómo Dios primero le dijo a José que debido a la problemática que estaban teniendo los niños en la época de Herodes, porque como vinieron los magos, vinieron los príncipes, vinieron los reyes, y le dijeron que dónde estaba el rey de los judíos, pues el otro le tembló todo. Y empezó a decir, ¿cómo así que nació uno? Pero ¿cómo así? ¿Dónde vive? ¿Dónde está? ¿Cuánto hace? Bueno, el temor que causa un tipo de noticias que nos ponen como a tambalear el cargo, nos ponen a tambalear un poquito como nuestra fe cuando escuchamos ciertas cosas. Y dice que en Mateo 2:13 dice, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a Josué en un sueño. Y fíjense, ¿qué le dijo el ángel? Oiga, José, huya. Váyase para Egipto, vaya, escóndase allá en la misma casa del adversario, porque ¿quién va a buscarlo entre la basura, cierto?
Si sabe que uno tiene una situación, ¿qué no van a ir a buscar de pronto a un lugar que dice, pero eso no está en la condición, no sé, como que no se ajusta a la situación, y resulta que el mismo Señor envió a José, a María, y al niño lo envió a Egipto. Los envió allá y dice, levántate y huye a Egipto. Yo analizaba y pensaba, yo decía, ¿por qué, Señor? Porque es que Dios tiene que ir acomodando todas las cosas para que se pueda cumplir todo el propósito que el Señor tenía con Jesús. Todas las cosas que el Señor quiere y tiene dispuesto que nosotros hagamos, el Señor va a mover todo lo que está a nuestro alrededor, el Señor va a mover todo lo que está a nuestro alcance. ¿Para qué? Para que se cumpla lo establecido por el Señor. Para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y por eso Él se lo llevó. Y luego en Mateo 2:15 dice, así como tú me enviaste al mundo. Es Mateo 2:13 dice, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo, levántate, huye a Egipto. O sea, yo analizaba cuando leía esta parte de la escritura, yo decía, así como el Padre mandó a José, mandó a María y los mandó allá que se escondieran, el Señor también nos mandó a nosotros. Por eso el Señor dice en Juan 17, dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío a ustedes al mundo. Pero no para que nos escondamos, no para que nosotros nos revolvamos con el mundo, no para que hagamos alianzas con ellos, sino porque es que ya la tarea de nosotros es diferente, es llevar la luz y ser sal a aquellos que están allá afuera, aquellos que están en el mundo. Por eso el Señor dice, así como mi papá me mandó aquí a esta olla de escorpiones, serpientes y todo lo demás, pues ahora yo los mando a ustedes. Y por eso Él dice, confiad, yo los he vencido. Lo único que yo debo irme armada es con la fe, con la seguridad de que cualquier cosa que me vaya a encontrar en el mundo, compartiendo del Señor, hablando del Señor, yo voy a encontrar el respaldo del Señor. Si yo fui enviada por el Señor, si a mí el Señor me llamó a hacer una tarea de predicar, de evangelizar, de profetizar, de servir en la iglesia, Dios va a respaldar la tarea que yo hago. Si nosotros la hacemos con amor, si nosotros nos identificamos y le ponemos afecto, le ponemos cariño a lo que Dios nos ha delegado, a ese cargo de responsabilidad que nos ha dado el Señor. Por eso aquí el Señor dice, así como tú me enviaste, yo los envío a ustedes. En medio de escorpiones, en medio de no sé cuántas, porque es que Jesús también estuvo en medio de ellos. ¿Quiénes eran? Los fariseos, los saduceos, los escribas y el mismo pueblo judío eran los que se oponían a lo que Él estaba haciendo. Nada de lo que Jesús hacía les agradaba, porque todo lo que hacía Jesús era trayendo la verdad de todas las mentiras que ellos habían enseñado durante épocas al pueblo del Señor. Y muchas veces el Señor nos va a llevar a ¿qué? A hablar la verdad. Y a la gente no le va a gustar. ¿Por qué? Porque nos van a desacomodar. Porque es que yo ya estoy como un comodín, sentada en una situación, haciendo lo que no debo hacer. Y como yo no veo que el Señor me diga nada, como yo veo que las cosas siguen su camino normal, pues yo creo que voy bien con el Señor. Pero cuando el Señor envía la luz, cuando el Señor envía el mensajero, cuando el Señor envía a la persona, ¿para qué? Para que nos corrija, para que nos diga, oiga, muévase porque el tiempo es corto, muévase porque estamos dormidos en las cosas del Señor. Y por eso aquí el Señor le está diciendo, y yo pensaba, claro, así como el Padre
envió a esta familia a Egipto, Jesús nos envió a nosotros como familia, como sus ungidos, como sus seguidores. Pero resulta, hermano, que para que a mí el Señor me envíe a predicar, a evangelizar, Él tiene que prepararme, Él tiene que instruirme. Él no me va a mandar con un conocimiento errado, con unas situaciones que no me van no voy a glorificar al Señor, y que a lo mejor no estoy preparada para enfrentarme con una persona que se conoce la Biblia del derecho y al revés, que se conoce todas las cosas, a una persona que acaba de nacer espiritualmente. Por eso Dios se toma su tiempo para instruirnos, para formarnos, para fortalecernos y luego sí enviarnos allá donde están las serpientes, donde están los escorpiones, donde está el mundo, para que yo fortalezca mi fe, para que yo hable en el nombre del Señor, y cuando el Señor respalda lo que yo digo, mi fe es la fe beneficiaria. No es que yo sea más espiritual que nadie, es que el Señor necesita que a través de cada situación yo fortalezca mi fe. Eso es lo que busca el Señor, que yo crezca en ella, porque si yo no crezco en la fe, ¿cómo voy a caminar en el Señor cuando la prueba sea mayor, cuando la prueba sea más grande? ¿O cómo voy a hacer? Porque yo entendí, yo decía, Señor, tantas veces que nosotros hemos hablado, y a veces uno como que le falta un poquito de comprensión, de lectura, o de pronto no es el tiempo que el Señor le corra a uno el velo y usted pueda entrar y verle un poquito más, un poquito los tobillos al Señor, porque antes le veía la puntica de los dedos, ahora el Señor le permitió entrar y ahora ya le vemos de los tobillos para abajo. Y fíjese algo, hermano, lo que me enseñaba esta mañana el Señor leyendo Mateo, cuando el Señor fue bautizado por el Espíritu Santo en agua, y vino el Espíritu Santo en forma de paloma y lo fortaleció, y escuchó la voz del Padre que le dijo: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Óiganlo a él. Fíjese que lo que el Señor estaba diciendo ahí era lo que el profeta Moisés le había dicho al pueblo de Israel. En el futuro Dios levantará a un profeta de entre ustedes. Escuche todo lo que él tiene que decir. Prestenle atención y obedezcan a cada una de las disposiciones, de las instrucciones y de lo que él manda a que nosotros hagamos en el nombre del Señor. Mire esto, hermano. Ubiquémonos en la parte donde el Señor va por el desierto. Dice que después del bautizo, el Espíritu del Señor lo llevó y lo puso frente al adversario. Lo puso frente a Satanás, que en el hebreo significa opositor de lo bueno, significa adversario y todos los demás conceptos. Y fíjense que el adversario le dijo algo al Señor. Y aquí viene algo muy bonito, que es lo que nos corresponde a nosotros hacer cuando el Señor nos mande allá al mundo, hablarle a las piedras. Y por eso el Satanás, que le dijo: dile a estas piedras que se conviertan en pan. No eran las rocas, eran los incrédulos, son los duros de corazón, son las personas que oyen la palabra pero que no la reciben y que no quieren nada con el Señor. Por eso el Señor habla del corazón de piedra, habla del corazón como roca, que puede recibir la palabra y con contentamiento, con gozo y con alegría, sí, pero cuando viene la situación, cuando viene la calentura de la prueba, ¿qué dice el Señor en su palabra? Se ha secado, rápido se secó. ¿Por qué? Porque no tenía raíz.
Y dice la Escritura, dice, dígale a las piedras, a esos duros de corazón, a esos que no quieren nada, dígale que se conviertan. Dígale que se conviertan. Dígale que se conviertan en pan, es decir, en llevadores de su mensaje. Dígales. Y por eso el Señor, ¿qué le contesta? No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Satanás lo que le estaba diciendo al Señor es que dele todo lo que ellos piden, para sus vanidades, para el deleite de sus ojos. Respóndale a esas piedras para que se conviertan en pan. Pero ¿de qué tipo de pan voy a hacer si yo voy a estar en el mundo y yo no he sido pasado por un proceso del Señor? Lo que el Señor estaba diciendo, lo que el adversario estaba diciendo es: háblale al duro de corazón, háblale a aquel que tiene su corazón como roca, que no quiere escuchar. Y muchas personas, hermano, han endurecido su corazón para con las cosas del Señor. Por una situación, por una aflicción, por una circunstancia, cualquiera que sea la razón, el corazón del pueblo del Señor está como piedra, está como roca. No quieren nada con el Señor. Como decía Miriam en la oración, son como las luciérnagas, alumbran por un momentico, se perdieron, se fueron y no sabemos dónde están. A esas piedras, a esas personas que han endurecido su corazón, tienen un problema, tienen una situación que es gravísima. No son personas que tienen fruto en su corazón. Son personas que nunca darán fruto a menos que cambie y que le permita al Señor que haga en él lo que dice Ezequiel 36:26. Voy a cambiar su corazón de roca, de piedra, de pedernal, por uno de carne, que yo sea el que gobierne, que usted sienta mi presencia, que viva en mi presencia, que alabe mi presencia. ¿Sí me va a entender? ¿Cuántas rocas hay allá? ¿Cuántas personas vienen aquí y su corazón es como roca? No queremos recibir la palabra, no queremos recibir el mensaje y queremos, por eso él le dijo, dígale que se conviertan, porque el diablo sabe quiénes están en el camino y quiénes no están en el camino. Recuerden, hermano, que hay 4 tipos de tierra en donde se siembra la palabra de Dios. Están los del camino, están los de la piedra, están los de los espinos y está la buena tierra. ¿Cuál de esas estamos nosotros? ¿En cuál de esas tipos de tierra que es mi corazón, en dónde estoy ubicado yo? Estoy como en la tercera parte de la tierra, donde las rocas, donde hay tierra aquí, pero por debajo es lleno de piedra, que cayó la raíz y que no pudo fundamentarse, no pudo crecer hacia el fondo, sino se quedó arriba y por tanto se secó. La situación, la circunstancia, la necesidad, el afán, la angustia nos sacaron del camino del Señor. Nos endurecimos para el Señor. Y aquí va algo que me enseñaba el Señor hace como 2 noches. Si ustedes recuerdan la parte de la Escritura donde el Señor le dice, después de que da su enseñanza a todos, le dice a sus discípulos, vayamos al otro lado del Jordán, pasemos al otro lado del Jordán, pasemos al otro lado. Mire lo que le dijo el Señor, pasemos al otro lado. Y a veces el Señor nos da una palabra, pero nosotros, en medio de la palabra, en el cumplimiento de la palabra, se pueden presentar borrascas, se pueden presentar
elevación de las aguas, se puede presentar en medio del cumplimiento de la palabra que salió de la boca del Señor para llegar a la bendición del Señor, vamos a tener muchas dificultades, hermano. Y el Señor les aseguró, vamos al otro lado. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Él se subió a la barca. Él se subió a la barca, hermano. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hicieron los discípulos? Dice que en la mitad de la noche se levantó la tempestad del agua y del viento. Y fíjense que lo que me enseñaba el Señor es que los discípulos eran diestros en guerrear contra ese tipo de evento. Ya ellos conocían cuántas veces se habían enfrentado con las olas, con el mar de leva. ¿Cuántas veces se habían enfrentado con los vientos solanos del norte que nos habló el Chío? ¿Cuántas veces? ¿Cómo sortearon? Bajaron las velas, las subieron, botaron lo que fuera. ¿Para qué? Para dejarse llevar en medio de las aguas. Pero fíjese que cuando ellos estaban luchando, dice la Escritura que el Señor estaba dormido. El Señor se durmió. Y ellos, ¿qué fueron? Le dijeron, Señor, oiga, ¿usted qué hace durmiendo? ¿No es que perecemos? ¿Y qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. ¿No le dije que íbamos al otro lado? ¿No le dije que yo iba con usted? ¿No le dije que yo estaría con usted? ¿No le dije que yo lucharía por usted? Y sin embargo, ellos sintieron miedo y temor. ¿Y qué les pasó? Yo lo entendí así, hermano. Muchos de nosotros hemos permitido que Cristo se duerma en mi corazón. Muchos de nosotros le hemos permitido al Señor que se duerma, y por eso los vientos, y por eso las borrascas, y por eso tantas situaciones que estamos viviendo, porque dejamos dormir al Señor. Porque no lo hemos despertado, no le hemos dicho, Señor, despiértate. No siga dormido, venga a ver cómo solucionamos las cosas, Señor. Lo dejamos dormir. Y dejar dormir al Señor es apartarse, separarse, no leer la Escritura, no orar, no buscar del Señor. No deje dormir al Señor. Porque cuando Cristo se duerma en su corazón, cuando Cristo se duerma en su mente, cuando el Señor se duerma en su vida, se levantará el adversario con el anhelo de matar, robar y destruir lo que Dios ha hecho con usted. Eso es lo que me enseñaba a mí el Señor, y es lo que me enseña en las noches cuando yo me pongo a orar. Por eso los programas los mando a la 1 de la mañana, porque ahí ya termino y digo, bueno, Señor, ahora sí, vámonos a dormir. Cuídeme, guárdeme, Señor, de cualquier cosa. Ya estudié, ya leí, ya escuché, me enseñaste. Y cuando yo entendí esto, ¿por qué tenemos poca fe? ¿Por qué estamos angustiados y desesperados por una situación? ¿Será que dejaste dormir al Señor? ¿Le tendiste la cama? ¿Le cerraste la palabra? ¿O la otra que me enseña el Señor en su palabra? Cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿tú me amas, Pedro? Más que estos, según el griego, cuando estudiaba esa palabra, más que estos, significa los chécheres que él tenía, su barca, su red, sus remos, sus cosas. Eso es lo que significa. Ama más esto que a mí. ¿Por qué te volviste a pescar? ¿Por qué te volviste a la mar? ¿Por qué te devolviste? Si yo te dije que te haría pescadores de hombres, no te dije que yo vendría, no te dije que al tercer día yo despertaría, no te dije. ¿En cuál de esas nosotros nos identificamos? Mandamos dormir al Señor, despertémoslo, llamémoslo, Señor, perezco, ayúdeme, por favor, perdóneme, no te me duermas, Señor. Y resulta que el dormido soy yo. Entonces el Señor dice, usted no me necesita, entonces espere tantito, me echo una lochita mientras usted toma la decisión y se para sobre su raya y empieza a caminar de acuerdo a lo que yo dije. Por eso el Señor dice, te voy a enviar allá,
Pero antes de enviarnos al mundo, antes de enviarnos en medio de todas esas situaciones, tengo que formarte. Porque no es cualquier cosa con la que nos vamos a enfrentar. Lo primero que tenemos que enfrentarnos es a nuestras propias inclinaciones, hermano. Es a nuestras propias malas inclinaciones que tenemos. Uno recibe la palabra, que era lo que hablábamos con Janet. Ella tiene razón y yo también, solo que a mí me faltó un pedazo. Y por eso yo decía que públicamente tengo que decir, sí, ella estaba en lo cierto. Yo tenía que empezar a meter ese pedacito que no lo supe meter y se me fue así. Y claro, a veces las cosas producen en la gente esas inquietudes y qué bueno que uno hable, que uno diga, no entendí esto, no se quede callado, denuncie. Hable. ¿Por qué? Porque esa situación puede endurecer en su corazón para con el Señor. Puede traer la duda, puede traer el miedo a volver a predicar, a volver a enseñar. No somos infalibles, hermano. Nosotros no tenemos una de las características que da la Iglesia Universal, que es que su autoridad máxima es infalible y no falla. Nosotros sí fallamos. Nosotros sí nos equivocamos. Nosotros también tomamos malas decisiones. Y por eso aquí el Señor está diciendo, de allá, antes de enviarte allá, tengo que formarte acá. Tengo que empezar a sacar cosas de ti, el carácter, la forma de ser, la manera de obrar, la manera como yo voy a escuchar a aquel que un día está en la misma condición y nosotros queremos que así de una vez, usted le pregunta. Cuando a usted le hablan, usted de sopetón recibió o usted fue y se escondió en el closet como yo. Cuando veía que llegaba la que me hablaba del Señor, me escondía en el closet. No porque tenga algo diferente, sino era la forma de que no me hablaran. Pero cuando ya me vi en la necesidad, entonces ahí sí le presté atención. ¿Para qué? Para buscar del Señor. Por eso aquí el Señor está diciendo, así como tú me enviaste al mundo, ahora yo los envío a ellos. Pero no estamos solos. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la fe que cada uno de nosotros hemos desarrollado en medio de tantas vicisitudes, en medio de tantos problemas, mire, vea la situación suya como parte de bendición para que su fe se fortalezca para algo grande y para algo mejor que Dios traiga. Porque Dios no nos va a mandar a construir ¿cómo es que se llama? La terraza cuando nosotros ni siquiera hemos puesto el cimiento de la palabra de Dios. Por eso dice el Señor, de Egipto llamé a mi hijo. Nosotros llegamos con muchas situaciones al camino del Señor. Llegamos con muchas dificultades y hemos vivido muchas tantas, hermanos. Y seguiremos viviendo hasta cuando Cristo venga. Si usted y yo no tomamos la decisión de saltarnos la cerca, de irnos, o simplemente no me interesan las cosas de Dios, porque es demasiado complicado, es demasiado difícil. Por eso el Señor dice, aunque sea difícil, yo le quiero aligerar su carga. Yo se la quiero aligerar. Yo le quiero aligerar la carga, hermano. Y fíjense que cuando uno analiza la tentación del Señor con respecto a la del pan y la otra también, porque el Señor habla, porque yo leía que después dice que Él se fue, después de la tentación, Él dice que Él se fue para Zabulón y para Neftalí. Dice que Él subió allá. Yo le dije, ¿por qué se fue para allá? ¿Por qué el Señor no se quedó en Jerusalén después de que se había enterado que a su primo lo habían degollado, que a su primo lo habían encarcelado, que a su primo lo habían matado? ¿Por qué Él se fue? Porque Él sabía que en ese momento iniciaba. No podían haber dos. Tenía que haber uno que daba la vida y el otro abría el camino para que el Señor empezara a hacer su obra, hermano.
Muchas veces Dios tendrá que sacar a alguien de su camino para que usted crezca. Yo lo entendí por mi parte. Yo lo entendí, hermano. Para crecer, para poder conocer la Biblia, para poder estar en el camino del Señor, entendí que Dios tenía que llevarse a mi esposo. No porque él fuera malo, sino porque como él es el que predica, él es el pastor y yo, sí, a veces predicaba, a veces yo era la que salía a visitar a la gente y salía a orar y él se quedaba en la iglesia. Pero ya había momentos de decir, ay, yo no voy, predica el pastor para que lo haga. Me he dado cuenta que este tiempo Dios está levantando, como dice el Señor en su palabra. Está derramando de su espíritu sobre mujeres y varones que le digan sí al Señor. Que no le tengan temor, no me interesa si es Pepito, Menganito, no me interesa quien tenga que dejar, no me interesa quien tenga que hacer, solo tengo que seguir al Señor, porque es lo único que vale, hermano. Es lo único que cuenta, dice la Escritura. Y yo me di cuenta, hermano, que desde que mi esposo falleció, yo me metí a leer la Escritura, a ayunar, porque yo ayunaba, empezaba el domingo y terminaba el sábado. Todos los días de la semana yo ayunaba. Y oraba desde la 1 de la tarde a las 5 de la tarde, todos los días. Por eso yo tenía las visiones, yo tenía la palabra. Después fue que se me enfrió todo. Pero sigo leyendo la Escritura, sigo orando, sigo estudiando la palabra del Señor. Y he crecido en el Señor. ¿Me falta mucho? Claro que sí. De pronto no sé mucho, como saben ustedes, pero ahí voy. Dice la palabra del Señor en Mateo 2:15, dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿No nos llamó el Señor de allá afuera? No nos llamó el Señor y le dijo, hey, venga, porque estábamos viviendo una situación, porque llegamos por una enfermedad, porque llegamos por un abandono, cualquiera que haya sido la razón por la cual usted está aquí siguiendo al Señor. Esa es la razón, porque en la Biblia hay una parte donde dice que el Señor por la buena lo llama o por la mala también. Así lo dice la palabra. Si usted es un llamado, pero el Señor le está tocando a su puerta, si el Señor le está diciendo, déjeme entrar, si el Señor le está diciendo, yo te quiero arreglar tus problemas, yo quiero ser generoso contigo, quiero darte misericordia, quiero darte salvación, y usted le dice que no, entonces como usted es un llamado por el Señor, dice, o me recibe por las buenas o yo causo una situación en su casa para que usted me busque. Y eso lo dice la Escritura. Yo me quedé fría porque usted no se le escapa al Señor. Si ha sido llamada por el Señor, no es que Él haya hecho acepción de personas, no, porque el Señor a todo el mundo llamó, pero Él sabe quiénes diremos que sí y Él sabe quiénes dicen que no. Él ya lo sabe. Él también conoce nuestra debilidad, hermano. Él también sabe que en nosotros habrá momentos de miedo, habrá momentos de angustia, habrá momentos de zozobra, lloraremos, queremos tirar la toalla, cualquier cosa. Él lo conoce. Pero Él está ahí para ayudarnos, para bendecirnos. Dice el Señor en Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Recuerde que la palabra llamado significa convidado. ¿De qué se acuerda usted, de acuerdo a la palabra, cuando dice los convidados? Cuando los invitó a la cena, ¿cierto? Porque los convidó y no quisieron venir, porque uno se casó, el otro compró unos bueyes y el otro iba a hacer otra función. Dice un invitado, dice que el Señor nos ha invitado, uno que va a ser anunciante. Mire, hermano,
Si usted analiza y mira la parte de la escritura en Hechos de los Apóstoles, cuando faltaba aquel que iba a reemplazar a Judas. Si usted mira desde los Salmos, está la palabra donde dice que otro tomará su lugar porque el que estaba ahí había mordido el calcañar, había sido de tropiezo para el Señor. Y por eso ya el Señor todo lo tiene escrito, todo ya lo sabe, y por eso en el momento adecuado, la persona justa, ella sabe quién va a responderle al Señor. Y fíjense lo que dice el Padre, lo que dice Pedro cuando se levanta y dice: oiga, nosotros estamos sirviendo a la mesa, nosotros no estamos llamados a servir a la mesa. Nosotros hemos descuidado el predicar la palabra, el llevar el mensaje de salvación por repartir mercados, por repartir cosas que a nosotros no nos concierne, porque usted no fue llamado para eso. Nosotros fuimos llamados para predicar, nosotros fuimos llamados a evangelizar, nosotros fuimos llamados a cumplir una labor y un cargo de ¿qué? De llevar el mensaje del Señor. Y por eso dice: hagámosle, pongamos los que están llamados con el don de servicio para que hagan esto, para que hagan lo otro, y nosotros a lo que nos mandó el Señor, a predicar la palabra, a enseñar el mensaje. Porque, hermanos, que muchas veces nosotros, en nuestro afán de servir, en nuestro afán de querer servirle al Señor, honrar al Señor, nos desviamos de lo que a mí el Señor me puso a hacer. Pero es para el Señor, pero no es lo suyo. No es lo suyo. Y a veces nosotros nos enredamos porque nos creemos que somos mejores que el niño Dios que trae regalo del 24. Y creemos que nosotros somos mejor que Papá Noel. Y no, yo no puedo desviarme. Yo no puedo salirme. Sí, es para el Señor, sí, pero es que usted tiene una tarea. Es como el gerente, no va a ser ni el portero, ni el del ascensor, no, él es el gerente. Y como gerente tiene que funcionar. Tiene que dar órdenes. Y a veces nosotros nos perdemos. A veces nos perdemos de nuestro afán por las cosas del Señor. Y el Señor sabe. Yo no lo llamé a usted para eso. Yo lo llamé a usted, fue para esto. No se lo dijo el Señor a Pablo, no le dijo: tú vas a hacer esto, tú vas a ser el mensajero, tú le vas a compartir a los gentiles, le vas a compartir a algunos judíos y también a reyes. Por eso terminó en España, en Italia, por allá en toda esa parte, llevando el mensaje, hablando de Cristo el Señor. Y el Señor no le dijo: entonces vaya ayer, entonces póngale, llévele el mercadito allá. No, el Señor no nos puso a nosotros para eso. Y eso no es cargo de jactancia. Porque es que yo me enfrío. Yo me enfrío, hermano. Si yo en vez de ponerme a estudiar la palabra, me pongo a hacer otra cosa diferente, ¿a qué horas estudio? Y como decía, miren en la oración, si yo no alimento mi hombre interior con esto todos los días, cuando usted se dé cuenta, usted está frío. Y eso es así rapidito, hermano. O usted no ha estado en clima frío y le sirven un caldo y a los 2 minutos está helado. Así es la parte espiritual. Si usted se descuida, si usted abandona, si usted un solo día que deje de leer la escritura, ya usted al otro día no lo quiere hacer. Y ya usted se le olvidó, porque nuestra mente es así, hermano. Porque mire, por aquí hay una frase, creo que no la traje la hojita, una parte donde dice que la función del Espíritu Santo es poner su corazón hacia Dios, y que el corazón alinea el cuerpo de acuerdo al pensamiento de Dios, porque el cuerpo le baila y le funciona lo que le dice su corazón. Por eso el Señor dice: deme el corazón, porque es el gestor
Porque el corazón es el que tiene que estar con el Señor, porque mi cuerpo funciona a lo que me dice mi corazón, lo que dice mi pensamiento, lo que dice mi emoción y lo que dice mi voluntad. ¿Sí me hago entender? ¿Sí o no? ¿Sí me hago entender? Por eso el Señor dice, deme su corazón. Y si yo lo gobierno, y si yo lo ordeno, y si yo soy el que toma el control, su cuerpo será controlado por la palabra. Su mente será renovada y transformada, porque mientras el corazón no se reforme, la mente tampoco y el cuerpo tampoco se alinean a Dios. Esa es la tarea del Espíritu Santo, hermano. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Alinearnos a Dios mediante el corazón. Por eso el Señor dice, deme su mente, no, Él no está pidiendo la mente. Él está diciendo, deme su corazón, porque yo lo necesito. Porque es que en nosotros hay una palabra hebrea que significa la palabra Yeret, significa el corazón tiene malas inclinaciones. Por eso, entregándole el corazón al Señor, esas malas inclinaciones que quieren surgir, que quieren levantarse, que quieren desarrollarse, el Señor las controla. ¿Y qué dice el Señor? Yo saco la cizaña, yo saco cuando esa situación llega al punto, cuando yo vea que ya es, voy a sacarlo, voy a erradicarlo y no voy a dañar la fe, la seguridad y la confianza que tiene usted en mí. Así funcionan las cosas del Señor. Y por eso aquí el Señor dice, el llamado es uno que irá a anunciar el Evangelio. También el llamado es a hablar y a decir lo que el Padre ha mandado. Por eso Jesús dice, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que mi Padre me dijo que hablara y que dijera. No puedo hacer más nada. ¿Por qué? Porque Él no vino a hablar la doctrina de Cristo. Mire, hermano, y métase esto en su cabecita para que no le tambaleen las cosas de Dios. El Señor dijo, yo no vengo a hablar doctrinas. Yo quiero que usted conozca las Escrituras. Y hablar de las Escrituras es hablar de la ley, es hablar de los profetas, es hablar de lo que dicen los salmos y los proverbios. Nosotros, si usted va a un instituto, le enseña la doctrina de la salvación, la doctrina del Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso, hermano? El Señor dice es, estudie las Escrituras, escudriñar las Escrituras. Él no dice la doctrina de no sé qué, eso es cosa de qué, del hombre. El mismo Señor está diciendo escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la verdad. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Escudriñemos para que podamos conocer la verdad del Señor, la verdad de la palabra. ¿Cuál es la doctrina del Padre? Porque Cristo dice que Él vino a hablar de la doctrina del Padre. ¿Cuál es la doctrina del Padre? ¿Qué es lo que tanto nos repite el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el todo, esa es la doctrina. A eso vino Jesús, a hablar, a morir para que estuviésemos perdonados y que nosotros amáramos a Dios y a los demás. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Eso no vino a hacer más nada. A enseñarnos lo que dice la Escritura, a enseñarnos lo que dice la palabra de Dios. Mire, hermanos, cuando usted tenga la oportunidad y a usted le nazca en su corazón, coja una palabra de la Escritura, una sola palabra, y empiece a escudriñarla y usted se va a encontrar los tesoros que hay detrás de cada palabra. Usted no se imagina. O sea, uno no alcanza. Yo digo, Señor, es impresionante
porque mañana los miércoles yo los cogí para hablar de las raíces hebreas. ¿Qué significa esto y cómo se relaciona conmigo? No cómo se relaciona con el vecino. No, es la palabra cómo se relaciona conmigo, hermano. Y yo decía, Señor, nosotros a todo el mundo decimos esa palabra, le decimos esa palabra y ni siquiera sabemos qué significa. No sabemos, hermano, porque se lo oí a Pepito, se lo oí al fulanito que tiene 1 trillón de personas y a mí no me interesa la cantidad, porque si vamos por la cantidad, Cristo es un perdedor, porque tuvo 12 y 1 le falló, y entonces entrarían todos los que tienen 1 millón, los que tienen cultos de miles de millones, y nosotros perderíamos. Pero el Señor no mira la cantidad. El Señor Jesús llegó feliz con sus 11. Vean, aquí están los que me diste. Se quedó el codicioso, el que no quiso entender, su duro corazón, el que se llevaba las cosas, no quiso, comió conmigo, vio mis milagros, escuchó la palabra, vio todo, pero no se convirtió, no se arrepintió. Entonces, como ese tipo de personas no se convierten, no buscan del Señor, dice, lo uso para una profecía, para que se cumpla algo. Tremendo, hermano, porque el Señor no está, o usted, dice la Escritura, es un vaso de honra, o usted será usado como vasija de deshonra al Señor. O somos odres nuevos o vamos a seguir siendo odres viejos, queriendo echar el vino nuevo al odre viejo, queriendo seguir al Señor, pero practicando doctrinas, practicando religiosidades, practicando costumbres y tradiciones y fiestas de las que el mundo practica, de lo que se prepara el hombre. ¿O usted no se han dado cuenta todo el andamiaje que ya se viene formando? Y uno dice, ay Dios, Señor, ayúdenos, porque el Señor Jesús dice en su palabra que debemos de rogarle al Padre que la venida de Él no sea en invierno, es decir, en diciembre, porque muchos de los que se dicen ser que no son, se quedarán, y el pueblo que lo sigue también. Porque un ciego está siguiendo ciegos. Alguien tiene que levantarse y decir, esto no es de Dios. Y nos da miedo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos fundamento bíblico para poderle decir a la persona, esto no es de Dios. O lo saben y sin embargo se quedan ahí, porque les queda cerquita, porque es que allá va mi papá, allá va el chico que me gusta, allá va lo que... Usted y yo somos los únicos que sabemos cuál es la verdadera razón. Y por eso aquí el Señor está diciendo, el llamado a profetizar. Esta no es una tarea fácil para nosotros los que profetizamos. A aquellos que el Señor nos manda a llevar un mensaje, una palabra, y usted es aceptada o usted es rechazada. Y por esa palabra, por esa profecía, se puede también engrosar el corazón del pueblo del Señor. Porque es que nosotros queremos que solamente nos digan cosas lindas. O tendremos que decirle, como le dijo Job a su esposa, ¿recibiremos el bien y no recibiremos el mal? Si todo viene de la mano de Dios y algo hace en la vida de nosotros, el bien y el mal, hermano. Porque la Biblia dice, yo creo el mal, yo creé el mal y también creo el bien. Y el mal es, o usted camina o yo entro contra usted. ¿Ya? Entonces fíjense lo que está diciendo, dice, también ha sido llamado a estar fuera de, y estar fuera de es lo que en el griego se dice la palabra eclesía. Entonces nosotros ya cogimos que es la iglesia, no es una palabra griega que dice estar
fuera de, sacarlo fuera de, que es lo mismo que hizo el Padre con Abraham cuando le dije, ven fuera y mira las estrellas y mira el polvo de la tierra, porque así será su descendencia. Él lo sacó y eso es lo que se llama congregarse. Es lo que se llama y es lo que el Señor nos está diciendo. Congréguense. Congreguemos en el nombre del Señor. También fuimos llamados a que nos pongan un nuevo nombre. Ese nombre solo lo sabe el Señor. Fíjese, yo me llamo ese y la gente me dice pastor, ese es mi nuevo nombre. Otros me dirán otra cosa. Mentirosa, bueno, como quiera. A mí eso no me afecta. Me afecta lo que piensa el Señor. Eso sí. Lo demás, que el Señor venga y recoja. Seleccione y haga lo que quiere. Y dice la Escritura, dice, todos los llamados por Dios. Si nosotros hemos sido llamados por el Señor, fuimos llamados con una función, con una tarea, con una finalidad, una única finalidad. Fuimos llamados al camino del Señor, fuimos llamados a formar parte de su familia, fuimos llamados a formar parte de su templo, de su casa. Fuimos llamados a ser el templo y el altar del Señor para honrar su nombre. Y es invocar el nombre del Señor. Para eso usted fue llamado, para invocar el nombre del Señor. Para que usted pueda abrir su boca y bendecirle, clamarle, honrarle, pedirle, santificarle. Para eso usted y yo fuimos llamados. Escuchamos el mensaje, escuchamos el sonido, escuchamos la voz que nos habló y aquí estamos con el Señor. Y podemos invocar su nombre. E invocar su nombre, mire hermanos, vámonos a Romanos 10:13. Romanos 10:13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero esta invocación no implica que usted diga, Señor, sálvame porque perecemos. Esto implica una serie de procesos en mi vida. Por eso le digo, alguien nos compartió, alguien vino porque Dios envió su mensajero, envió la persona, era el día, era el año, era el momento, era la situación para que nosotros recibiéramos el sonido de su voz. Y le dijéramos, sí, yo acepto, sí, yo quiero creer. No va a decir, yo creo. ¿Por qué va a creer si usted no sabe en qué va a creer? Y Dios es el que empieza a formarle su fe, empieza a cambiar la forma de nosotros por la forma de Dios. Porque Dios está buscando que a través de todo eso, la imagen del Señor esté en nosotros. Eso es lo que busca el Señor. Que lo que se perdió en el jardín, que fue la imagen del Señor, nosotros la tenemos si yo camino con Cristo y yo hago lo que Cristo nos ha mandado a hacer. Proyecta su imagen, la luz del Señor está sobre nosotros. Y por eso dice la Escritura, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Fíjese que en Hechos 2:21, por favor, dice, y sucederá, está hablando en un futuro, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí Pedro está hablando cuando vino el Espíritu Santo sobre los que estaban esperando, los que fueron obedientes a lo que el Señor había establecido. Dios dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí y vayan a este sitio donde se reunían, donde ellos oraban y esperen la promesa del Espíritu Santo. Esperen la promesa del Espíritu de Dios que va a ser mi guía, que va a ser mi tutor,
que va a ser mi cuidador, que va a ser el que me convence de pecado, de juicio y de justicia, que va a ser mi maestro de la palabra del Señor, que me va a llevar a que yo crea en la Escritura, que me va a llevar a que yo reconozca que es la palabra de Dios, que no es nada más sino es lo que está escrito aquí en este manual de vida. Y dice la Escritura, dice: y se sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice. Vayamos a Hechos 2:38, por favor. Después de que Pedro hizo toda su exposición, no, hermanos, pero ¿quién dijo que ellos estaban borrachos? Porque eso es el decir de la gente, ¿cierto? La gente dice, no, pero es que mire, eso como anda, ese como no sé qué, eso no. Y él que le dijo, es que no están borrachos. Y dice la Escritura, entonces en el 38 dice, entonces Pedro les dijo, porque ellos dijeron, ¿y qué debemos hacer después de todo lo que Pedro expone, no? Habla de la obra de Cristo, habla de todo, y después ese mensaje lleno del Espíritu Santo, ese mensaje que había salido de la boca de aquel que le había dicho, Señor, tú sabes que te amo, pero después lo negó. ¿Cuántas veces nosotros te amo, Señor, y al ratico estamos cometiendo pecado? Al ratico estamos con los crespos, al ratico estamos con el miedo, con la duda, pero el Señor así nos ama, hermano. Y por eso le está diciendo, entonces Pedro le dijo a todos, decía, ¿qué debemos hacer, hermanito? ¿Qué le ha dicho usted el Señor de mí? Ay, ¿yo cómo debo hacer? ¿Usted cómo cree que yo debo comportarme? No, yo no creo. Usted tiene que ir a la Escritura, porque su carácter, porque su forma de ser, porque la manera suya es diferente a la mía. Y a lo mejor lo que a mí me ha costado trabajo para usted es fácil. De pronto para lo que usted es fácil, a mí me ha costado trabajo. Por eso hay que ir aquí, al que está aquí, el de la palabra, para que me diga, yo cómo puedo obrar, cómo puedo obedecer el mensaje del Señor. Y dice, entonces Pedro dijo, arrepiéntase y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre del Señor para perdón de pecados, y luego ¿qué? Recibirán el Espíritu Santo. Ahora, hermano, fíjese que aquí hay unas citas bíblicas que vamos a buscarla, si me da tiempito. Primera de Corintios, ¿qué es ser bautizado con el Espíritu Santo? Algunos dicen que es hablar en lengua, y si usted no habla en lenguas, ponchada. Porque es que la gente le gusta inventar y la gente le gusta decir lo que no es verdad. Dice Primera de Corintios 12:13. ¿Qué significa ser bautizado con el Espíritu Santo? Primera de Corintios 12:13. Dice así la palabra del Señor. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sean judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Qué quiere decir ser bautizado? Que pertenezca al cuerpo. ¿Y el cuerpo de Cristo quién es? La iglesia. Luego tengo que pertenecer a una congregación porque ese es el cuerpo de Cristo, y eso me indica que yo soy bautizada con el Espíritu Santo. Y por eso dice la palabra, dice y ya somos de un solo cuerpo, ya dice, y se nos da a beber a todos de la misma palabra, del mismo Espíritu. Recuerde que el Señor Jesús dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son verdad. Si el Señor la ha ubicado a usted en esta parte del cuerpo, aquí en Jesucristo, usted será bautizada, reconocida
por el Espíritu Santo y llena con el Espíritu Santo, con la enseñanza, con el agua, con las instrucciones que nosotros damos acá. Eso es lo que significa ser bautizado con el Espíritu Santo. Aparte del que hay que ir a las aguas, eso es diferente. Además, la palabra bautizado en el hebreo significa sumergirse, ser inmersos en el agua. Lo que pasa es que el griego significa bautizo y significa es sumergirse, el que se sumerge dentro de las aguas. Eso es lo que significa. Y ya nosotros lo cogimos de otra manera, porque nos lo presentaron de otra forma. ¿Sí me hago entender? Que fíjense que aquí está diciendo, somos bautizados con el Espíritu Santo porque pertenecemos a un cuerpo, a una iglesia. Y esa iglesia Dios le ha dado a ese líder, a ese pastor, a ese guía, a ese mensajero, a ese profeta, a ese pastor o a esa persona una palabra para que guíe, para que forme. Porque como dice Pablo, no todos somos ojos, no todos somos manos, no todos somos pies. Porque entonces, ¿dónde está el cuerpo? ¿Sí me hago entender? Por eso es importante pertenecer a la congregación. Por eso es importante que usted no se salga, porque usted desmiembra el cuerpo de Cristo, usted lo divide, usted lo aparta. Usted solita es la que se sale, no el Señor. Y el mismo Señor dice, usted se salió, entonces ¿cómo quiere? Usted se salió, yo la traje, usted se fue, usted tiene que volver, somos nosotros los que tenemos que volver. Ya el Señor nos llamó, ya el Señor nos instruyó, ya el Señor nos ha sanado, ya el Señor hace un montón de cosas. Soy yo la que tengo que permanecer. Hay una parte de la Escritura que leí anoche, no recuerdo, hermano, permítame, si es en Juan, donde creo que es en Juan, donde dice que si nosotros permanecemos en Él, seremos salvos. Eso lo dice, creo que es en Mateo, algo así dice, usted permanezca en mí y serán salvos. Si no permanecen, si no creen en mí, no serán salvos. O sea, para que yo permanezca en la salvación, el Señor no se la va a llevar. Soy yo la que me aparto, soy yo la que me alejo, soy yo la que... Ahí está. El Señor dice, permaneced en mí y yo en ustedes. Si mi palabra permanece en usted, el Señor hará una obra. Yo permanezco en el cuerpo de Cristo. Todos los días tengo que beber de las aguas del Señor. El día que yo deje de beber, con esta sed y con estos calores, ¿usted no está tomando agua? Entonces, con esta situación que estamos viviendo, ¿no será que necesitamos beber de las aguas del Espíritu? Que no dejemos la fuente de agua viva que representa el Espíritu, que representa la palabra. No se aparte, hermano. No importa que le digan, no importa lo que hablen, no interesa, hermano. Si usted está fortalecida en el Señor, ¿por qué afecta tanto? Hay cosas que duelen, hermano, porque uno no espera a veces de ciertas personas que hagan, digan o que tengan un comportamiento. Uno dice, lo cogió uno como fuera de foco. Pero eso no me puede llevar a mí a no que así. Hay que esperar que madure la cosa, que piense uno y diga, bueno, ¿y aquí cómo salgo? ¿Aquí cómo hago esto? Señor, ayúdeme, hasta que ¡pum!, ya sale uno al otro lado. Recuerda que el Señor le dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Quiere decir que Él me va a llevar, independiente de la revoltura, independiente de la situación, yo estoy ahí. No tenga miedo, no tenga fe. Hagamos lo que nos corresponde hacer. Pero si yo no creo en el Señor, si yo no permanezco con Él en la fe, bebiendo de su agua, yo soy la que vuelvo y le repito, hermano, lo que me enseñó a mí el Señor en una madrugada. Mandamos a dormir al Señor. Por eso el Señor dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Si hemos mandado a dormir al Señor,
le aconsejo que lo despierte. Le aconsejo que le diga: Señor, despiértese, porque yo estoy pereciendo, no el Señor. El Señor está muy bien paradito en lo que Él está. Como usted no lo necesita, como nosotros no lo buscamos, pues Él se acostó. Y esperar allá, luche solo, batalle solo, diga: amárrese los calzones, quítese los calzones, bote las cosas. ¿Por qué? Porque no hemos buscado la solución que la tiene el que va conmigo en la barca. El que va conmigo en la barca. Por eso Él dice: búsqueme, y yo se lo hago ligero. Yo le hago fácil, la llevo al otro lado, pero le formo, le instruyo. Porque en medio de esa situación, ¿sabe qué dice el Señor? Que es una de las, de pronto ya para el jueves, que lo primero que el Señor nos va a enseñar es a clamar. El que ha sido llamado a invocar su nombre, nos va a enseñar a orar al Señor. Lo que yo le enseñé a usted es que la oración, lo que se representa la oración. Y lo que ustedes mañana van a escuchar, ¿qué representa esa palabra? Que lo decimos de buena gana. Y sí, es bonita la palabra, pero cuando usted la entiende, dígale: uff, estoy errada aquí en esto, Señor. Y vamos a tomar esa actitud, porque dependiendo de esa actitud viene mi bendición. Tomando esa actitud viene la respuesta de Dios. Porque a veces nosotros, pues digo, repetimos las cosas porque se las escuché a Pepito, porque se las escuché a este filósofo, porque se las escuché a este, ¿cómo se llaman los teólogos que tienen títulos y retítulos y pueden hacer una casa con los cartones, pero no hacen honor a la fe al Señor? Porque si usted piensa algo, hermano, la ciencia, que es lo que nos está gobernando ahora, ha tomado el conocimiento y lo ha dejado a un lado, y ahora nos gobierna la ciencia, no el conocimiento. Por eso el Señor dice: el árbol de la ciencia, no quiero que coman del árbol de la ciencia, que es lo que estamos viviendo hoy en día. No quiero, porque la ciencia es buena y también es mala. Y nosotros estamos cogiendo lo que nos sirve. La ciencia que no es, hermano. No están cogiendo, ya no. Yo decía, la gente es como loca, porque hay unos muñecos que parecen unos bebés de verdad. Y el bebé mueve los ojos y el bebé hace así. Yo digo: Dios mío, eso le llegan a las desbaratadas de la mente con estos muñecos. ¿Ya? Y llegan, el muñeco le llega y ella los viste, y el muñeco llora, y el muñeco mueve los ojos y se ríe. O sea, el demonio se lo metió en la casa. O sea, son personas que tienen problemas mentales, que no maduraron, que en vez de criar un niño, entonces tienen un perro o tienen otro animal, y es más importante el animal que los mismos padres. O sea, la ciencia cogió el conocimiento de Dios, lo hizo a un lado, y ahora es la sabiduría del hombre, que es lo que nos viene hablando Cristo. Y el mundo cristiano va detrás de todo ese montón de cosas. Y seguimos todo lo que nos enseña el hombre, la sabiduría del hombre y el conocimiento de Dios que me da en la palabra, no lo estoy tomando. Porque el conocimiento, hermano, la ciencia invadió el conocimiento del Señor, no lo quiere. ¿Por qué? Porque están yendo en contra de todo lo que tiene que ver con la palabra, todo lo que tiene que ver con la Escritura. Son los opositores de lo bueno, son los adversarios. Son aquellas cosas que nos van a mantener o nos van a sacar si nosotros no estamos fundamentados, cimentados en la palabra de Dios. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Padre bendito de los cielos, en este día de hoy, Señor, queremos darte gracias por la palabra, por la enseñanza, Señor. Gracias, Señor, por este llamado, Señor. Padre, si tenemos a tu Hijo dormido en nuestra barca, hoy queremos despertarlo, Señor. Queremos despertar al Maestro, queremos despertar al Guía,
Queremos despertar a aquel que puede callar con una palabra las situaciones, los males, los vientos y todas las dificultades, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en estos momentos donde el mundo es un caos, Señor. Pensaba, Señor, y hacía una comparación, Padre, entre aquel rey, Señor, de 14 años que era un loco en todo lo que hacía, Señor. En aquel emperador, Señor, ese joven, Señor, que ya hacía tantas cosas, Señor, que nombró a los caballos, que nombró y que tenía muchas desviaciones sexuales, Señor, que puso a las prostitutas a gobernar una ciudad. Señor, hoy queremos pedirte perdón por la persona que está dirigiendo nuestro país, Señor, porque la gente creyó, Señor, creyó en algo falso, en algo efímero, en algo, Señor, que nos está trayendo pena y dolor, miedo, angustia, afán y zozobra, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Así como tú quitaste a Saúl, así como quitaste a aquel rey, Señor, que tenía y que de muy temprana edad tomó el reino e hizo grandes locuras, Señor, con su reino. Y puso tantas cosas, Señor, en contra de las cosas espirituales, Dios. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a clamar, ayúdanos a invocar tu nombre, Señor, para que tú nos quites esta escorpión, tú quites estas espinas que están poniendo en nuestro caminar, en nuestra economía, en nuestras cosas, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona a todo aquel, Señor, que confió en este varón, Señor, que con mentiras, Señor, quiso sentarse y se sentó en el trono, Señor, y tiene al pueblo sucumbido en tantas cosas, Señor. Padre bendito de los cielos, clamamos con voz en cuello, Señor, para que tú, Señor, no permitas que nuestro país sea devastado, Señor. No sabemos, Señor, a lo que nos vamos a enfrentar, pero esas situaciones producen temor, Señor. Guarda a nuestros niños, Señor, porque hay, Señor, personas que ven que la mamá va con su hija y no la llevan de la mano y sale la persona y se lleva a la niña, Señor, para robarle sus ojos, robarle su corazón, para desmembrarlos, Señor, y venderlos por partes, Dios. Ayúdanos, Señor, protege nuestros hijos, protege a las jóvenes, Señor, protege nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Dios eterno, bendito Salvador. Señor, ayúdanos, Señor. Queremos, Señor, no somos nosotros los que vamos a convertir las piedras en pan, Señor. Eres tú con tu palabra fiel y verdadera, que harán que se arrepientan y se conviertan y busquen al dador de la vida, Señor, al sanador de toda enfermedad. Y muchos vendrán, como dice la Escritura, que cuando Él empezó a hacer los milagros y a sanar enfermedades, venían de todo sitio, de todo lugar, Señor. Y tú, Señor, los sanabas a todos, Señor. Padre, tú enviaste a su Hijo al mundo, Señor, lleno de maldad, lleno de tantas cosas, Señor. Pero Jesús dijo algo muy clave: yo fui enviado a las ovejas perdidas de mi Padre. Por eso Él se fue para la parte donde está Zabulón y donde está Neftalí. Y la palabra Zabulón significa el soberbio. Y la palabra Neftalí significa el que lucha, Señor. Por eso dices tú que se fue a donde estaban los gentiles, donde habían todas estas gentes, donde estaban ellos combinados, Señor, con todo tipo de personas. Y tú fuiste allí
hablar de ti, hablar del reino, donde había la multitud a cumplir con su propósito, Señor. Y hoy nosotros formamos parte de su cuerpo. Hemos sido bautizados en un cuerpo y aquí estamos dentro del cuerpo, Señor, recibiendo la palabra, recibiendo el agua que fluye en nosotros, recibiendo el pan, recibiendo, Señor, el agua de su Espíritu para mantenernos lavados, limpiados, Señor. Padre bendito de los cielos, ayúdenos, Señor. Ayúdenos a entender que cada uno de nosotros somos una tierra y que cada uno de nosotros le permitimos al Espíritu de Dios que la palabra caiga en nuestro corazón y que dé un fruto, Señor. Hasta que entendamos qué quiere decir el 30, el 60 y el 100. Porque es maravilloso, Señor, lo que tú enseñas. ¿Por qué tú das estas cantidades, Señor? ¿Por qué hablas del 30? Las personas que darán el 60 y las personas que darán el 100 por uno, Señor. Gracias por lo que nos enseña en su palabra, Señor. Permita que cada uno de nosotros nos levantemos a estudiar su palabra, que escudriñemos los secretos de Dios para poder entender el significado de la palabra creador. Porque seguramente, Señor, no conocemos el verdadero significado de la palabra creador. Gracias, Señor, porque a través de su palabra estamos entendiendo lo que dice la Escritura. Estamos caminando, Señor, de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Hoy yo levanto mi mano, Señor, en señal de adoración, en señal de reconocimiento de su obra en medio de cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, los hermanos que están en Medellín. Guárdalos, cuídalos, habla, Señor, como te he dicho. Dale sueños, dale visiones, Señor. Derrama de su Espíritu para que entren al cuerpo de Cristo, Señor. Para que se encaminen en el cuerpo de Cristo, Señor. Oramos por las hermanas de Bogotá, Señor, guárdalas, cuídalas, sobre todo de esos temblores que se están dando, Señor, de una escala de 6 y de 7, Señor. Guárdalos a todos, Señor. Cuídalos, benditos, Señor. Padre bendito, oramos también por los hermanos de Piedecuesta, Señor. Bendecimos sus casas, bendecimos su Alteza de Amasá, bendecimos, Señor, y que el reino de los cielos caiga sobre cada uno de nosotros. Bendecimos los hermanos de aquí de Bucaramanga, Señor, los que están aquí en la congregación y los que nos acompañan en las redes, Señor. Gracias, Señor, por cada situación, gracias por cada persona que oye, Señor, el mensaje, para que cada uno de nosotros pensemos que es el tiempo de volver a la casa del Señor. Es tiempo de volver a no dejarnos en la comodidad, porque su palabra dice que la pereza es pecado, Señor. Y queremos, Señor, hacer el esfuerzo de venir, Señor, de dejar nuestros afanes y venir a la casa del Señor, para ser alimentados por la fe, para pertenecer a ese cuerpo según lo que nos enseña la Escritura, Señor. Gracias, Dios amado. Bendígalos a todos, Señor. Y así como decía Miriam en la alabanza, Señor, oramos por cada enfermo, Señor, para que su gloria, su majestad y los milagros, Señor, se den en la vida de todo aquel que invoca su nombre, Señor. Gracias, Dios. Gracias, divino Salvador. Bendíganos, guárdanos, cuídanos de todo mal y peligro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.